Bienvenidos al mundo de la aromaterapia. El término aromaterapia quizás sea nuevo para algunos de los que nos están escuchando, pero es tanto un arte como una ciencia antigua que hace apenas unos años volvió a aparecer en nuestro mundo moderno. Con fundamentos bíblicos y tanta información histórica, hay mucho que aprender y estudiar acerca de la aromaterapia. Estamos ansiosos de compartir esta información que cambiará la vida de aquellos que estén buscando nuevas alternativas de cura que proporcionen salud, felicidad y prosperidad infinitas. Don Gary Young se crió en la Sierra Central de Idaho, en un rancho a 126 kilómetros del doctor más cercano, sin agua potable ni electricidad. Salió de su casa a los 17 años de edad para buscar fortuna en el Canadá, donde compró una extensión de 286 hectáreas, en la cual comenzó a construir un imperio maderero y de crianza de caballos. Cuando tenía 24 años, se golpeó la cabeza con un tronco al estar cortando unos árboles. Después de 3 semanas en coma y 4 meses en terapia intensiva, quedó paralítico y condenado a una silla de ruedas de por vida, según todos los diagnósticos médicos. Luego de 2 años de intenso dolor, depresión, fármacos y 3 intentos de suicidio, decidió cambiar su actitud y tomar el control de su propio destino. La búsqueda de alternativas naturales para curar su cuerpo lo puso en el camino sobre el que ahora anda. Estudió las ciencias de la hematología, medicina, anestesiología, acupuntura, patología, nutrición, herbolaria y muchos otros tipos de curación. 13 años más tarde se encontraba corriendo en una maratón en la que obtuvo el 60º lugar entre 970 participantes. Después de obtener una maestría en nutrición y un doctorado en naturopatía, abrió un consultorio en Chula Vista, California, y un centro de investigación en La Mesa, México, donde pudo investigar el campo de la medicina natural. Su trabajo en México fue tan importante que en 1985 recibió el Premio de Humanidades del Centro Estatal del Examinador Médico de Baja California, uno de solo 6 premios, por su investigación y exitoso tratamiento de enfermedades degenerativas. Fue pionero en el campo de cristalización de la sangre y ayudó al avance del estudio de la sangre en relación con los virus y las bacterias. En esta clínica construyó las bases del trabajo que realiza actualmente en cuanto a las investigaciones que efectúa para añadir los aceites esenciales a los complementos alimenticios. El Dr. Young ha viajado por varios países de Europa, Asia, el Medio Oriente y África en busca de nuevas opciones para combatir las enfermedades. Recientemente, la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas invitó al Dr. Young a la Universidad de Anadolu, Eskişehir, Turquía, para hablar en el Congreso Internacional sobre Aceites Esenciales. En esa ocasión presentó no solo su investigación sobre la germinación de las plantas y el cultivo orgánico, sino también la investigación que está efectuando en la Universidad Estatal de Weber sobre la inhibición antibacteriana de los aceites contra las bacterias Gram negativa y Gram positiva, así como los estudios que comparan los aceites esenciales con la ampicilina y penicilina. Los resultados fueron muy emocionantes. El Dr. Young fue uno de los primeros miembros certificados estadounidenses de la Federación Internacional de Aromaterapistas, con sede en el Hospital Royal Masonic de Londres, Inglaterra. Él diseñó el primer destilador vertical de acero inoxidable de los Estados Unidos. Al Dr. Young le encanta montar a caballo en las montañas y trabajar tanto en el campo como en su laboratorio. Debido a su inteligencia y perspicacia, se ha convertido en un excelente orador y pedagogo. Además, es una de las eminencias en aceites esenciales más reconocidas de los Estados Unidos. Entonces, escuchemos una de las conferencias del Dr. Gary Young para ver lo que podemos aprender en cuanto a este tema tan fascinante. Al hablar de los aceites esenciales, solo para hacer una comparación muy sencilla, si extrajéramos el aceite de la planta o lo pusiéramos al cuerpo humano y a una planta lado a lado, podríamos hacer algunas comparaciones muy interesantes. En el cuerpo humano tenemos una sustancia llamada sangre,
y esta tiene un propósito muy específico, el de transportar nutrientes a las células para alimentarlas. Uno de los agentes principales de la sangre, responsable por la distribución de los nutrientes a través de las membranas celulares, es el oxígeno. ¿Qué sucedería si quitáramos el oxígeno de la sangre? Moriríamos de inmediato. Las células comienzan a transformarse y a producir un gas tóxico, lo cual crea un conglomerado de células que fomenta las enfermedades. Hoy en día vivimos en un medio ambiente privado de oxígeno, debido al tipo de aire que respiramos, la comida que ingerimos y el agua que bebemos. Por esta razón nos hemos convertido en víctimas, lo cual es evidente por lo que sucede a nuestro alrededor. Los aceites esenciales efectúan la misma función en la planta que la sangre en el cuerpo humano. El aceite esencial es la sangre de la planta. ¿Cuántos de ustedes se han cortado un dedo? ¿Qué sucede? Sangra. ¿Por qué? Exactamente, para limpiar y matar las bacterias, ya que es necesario para permitir la cicatrización del tejido. Muy bien. ¿A cuántos de ustedes se les han roto o dañado las hojas de las plantas? ¿Qué ven salir? Un líquido, ¿verdad? Algunos lo llaman resina, otros la sangre de la planta. Unos cuantos lo llaman la fuerza vital de la planta. Pero al fin y al cabo, es como si la planta estuviera sangrando. Sangra para limpiar la parte dañada de la planta y matar las bacterias. Como ven, el aceite esencial es como la sangre, un sistema de transporte cuyo ingrediente principal es el oxígeno. En la actualidad se ha descubierto y determinado mediante los estudios y la traducción tanto de los papiros como de los jeroglíficos egipcios, que los aceites fueron la primera medicina del hombre. En vez de usar las hierbas, se extraían los aceites de la planta y se los utilizaba en lugar de la planta misma. Hace 3 años, se comprobó que los aceites esenciales producen el nivel más elevado de moléculas con capacidad de oxigenación que cualquier otra sustancia conocida por el hombre. Es fascinante saber que se puede obtener oxígeno auténtico de los aceites. Ahora, no solo se puede obtener oxígeno de los aceites, sino también iones negativos y ozono. ¿Son importantes para nosotros? ¿Por qué? ¿Puede la bacteria vivir en el ozono? ¿Puede vivir en un ambiente de iones negativos? No. Es interesante observar lo que está sucediendo en nuestro mundo, ya que hay una enorme ola que ha causado impacto en los Estados Unidos, conocida como los antioxidantes, ¿verdad? Todo el mundo está en busca de antioxidantes y sustancias microbicidas. Vamos a repasar rápidamente algunas cosas y mostrarles por qué los aceites esenciales representan el eslabón perdido en el campo de la salud en nuestra época y por qué cada persona y familia debe tenerlos. Veamos a lo que el cuerpo humano se enfrenta hoy en día. Vemos que lo que perjudica el aire que respiramos es la contaminación industrial. Fíjense en los alimentos que consumimos. Comidas fritas en grasa, la misma que produce actividades cancerígenas en la sangre. Alimentos sin valor que, por lo tanto, no nos proporcionan las enzimas necesarias. Los alimentos que provienen del campo están rociados con productos químicos. Los terrenos están colmados de dichos elementos y han estado así por más de 50 años. Y nos preguntamos por qué no podemos obtener alimentos saludables hoy en día. Y ni que hablar de la contaminación ambiental que afecta a los medios acuíferos, junto con toda la contaminación de la cadena completa de comestibles a la que está sujeto el cuerpo humano. Absorbemos todo esto no solo mediante la comida y el agua, sino que también por medio de los poros de la piel y del oxígeno que llevamos a los pulmones. Estos químicos descienden al aparato digestivo, debilitan la membrana de las paredes y se filtran al hígado, dando lugar a la mutación celular. Cambia la composición química del pH de la sangre e inesperadamente se presentan los problemas. Comenzamos a padecer de una multitud de enfermedades y después nos preguntamos, ¿cómo pudo pasarme esto? Es por eso que hoy en día la desintoxicación es de suma importancia para nuestra vida. Es muy interesante saber que los aceites esenciales, debido a su estructura, desechan literalmente de la célula tanto químicos como metales. ¿De qué manera? Debido a que poseen el nivel más elevado de actividad de oxigenación de todas las sustancias conocidas por el hombre. El oxígeno expulsa las toxinas y atrae el potasio de regreso a la célula.
Los aceites esenciales restablecen la función y el equilibrio normales de la célula. Quisiera citar de la edición del 12 de septiembre de la revista Time. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes la ha visto. Dice aquí: nuevos virus y bacterias resistentes a los medicamentos hacen retroceder el triunfo de la humanidad sobre las enfermedades contagiosas. ¿Cómo puede pasar esto si tenemos un cuerpo sano? ¿Es posible tener infecciones y estar sanos a la vez? ¿Podemos contraer cáncer si estamos saludables? ¿O el SIDA? No, claro que no. Seamos realistas y analicemos este asunto. Esto es muy interesante porque si leemos más adelante, dice: más de 850 personas contrajeron el cólera en el sur de Rusia, y las autoridades temen que la enfermedad se convierta en una epidemia. Al publicar este artículo refiriéndose a unas 850 personas en Rusia, en ningún momento se mencionó que en Sudamérica se estaban cavando tumbas, fosas y efectuando entierros masivos de miles de personas que habían muerto a causa del cólera. ¿Lo vio alguien en el noticiero de CNN? Es hora de despertar y estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor. Fíjese lo que dice. Algunos microbios pueden reproducirse en solo 20 segundos. Y este artículo continúa diciendo que cada vez que se produce un nuevo medicamento, la bacteria o el virus se transforma y desarrolla su propia inmunidad contra el antibiótico. Ahora, esto es interesante porque cuando uno se entera de que estos son hechos reales y se llega a entender el funcionamiento de los aceites, se da cuenta de que hasta este momento no se ha encontrado ni un solo virus que pueda crear resistencias a los aceites esenciales. Escuchen esto. El problema deja de existir al desaparecer la enfermedad. Esto es interesante. Los informes estadísticos dicen infecciones respiratorias causadas por bacterias o virus, 4 millones de muertos, diarrea y enfermedades relacionadas causadas por virus y bacterias, 3 millones de muertos. Y esto es al año. Tuberculosis bacteriana. Ahora tenemos un nuevo tipo de tuberculosis causado por virus, ¿o no? Aquí ni siquiera mencionan la tuberculosis viral, solo la otra. 3 millones. Hepatitis causada por el virus B, 3 millones. Protozoos, malaria, 1 millón. Sarampión viral, 880,000. Tétano, 600,000. SIDA viral, 550,000. No mencionan para nada el cáncer ni las enfermedades del corazón. Solo nos estamos refiriendo a las enfermedades causadas por los virus y las bacterias. Sin embargo, no hay mención alguna del nuevo tipo de tuberculosis generado por los virus o el nuevo virus UNTA, el virus carnívoro y el virus ébola. Como se darán cuenta, están suscitándose tantas cosas de las que no estamos al tanto. Creo que muchos de nosotros también tendemos a pasarlo por alto porque no queremos enfrentar la realidad. ¿Por qué? No sabemos qué hacer al respecto. ¿Es cierto o no? Bueno, miren aquí. ¿Dónde surgirá el próximo virus mortal? Luego se refiere a los agentes, la viruela, el SIDA, la hepatitis B. ¿Cuántos de ustedes conocen el virus ébola y sus síntomas? ¿Sabían que el virus ébola causa la descomposición de los órganos y tejidos internos del cuerpo humano? ¿Y que una vez contraído la víctima muere dentro de los 3 y 5 días siguientes? ¿Saben lo que pasó en Wanamingo, Minnesota, apenas la semana pasada, donde murieron 8 personas, según dicen, afectadas por lo que actualmente conocemos como virus estreptococo, que causa la muerte en menos de 5 días, destruyendo los tejidos y los órganos internos? Fue el virus ébola, pero dicen que fue el nuevo estreptococo A. Es una epidemia. Esto es interesante. El precio de no hacer nada será el de millones de vidas. Y ha sucedido antes. Vean aquí. Gripe asesina mató a 20 millones de personas entre 1918 y 1919. Así es que no estamos lidiando con algo que surgió de repente en nuestro mundo actual. Los virus han estado presentes desde el principio de los tiempos. Miren lo que pasó en la época de Moisés, la plaga del siglo XVI que cobró millones de vidas en Inglaterra y Europa. ¿Por qué siguen pasando? ¿Por qué continúa en la actualidad? Porque nuestro sistema inmunológico es más frágil. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? ¿Qué vamos a hacer respecto a esta situación? Vean este artículo de la edición de marzo de Selecciones del Reader's Digest. Los invasores invisibles.
La incógnita ya no es cuándo se va a exterminar las enfermedades contagiosas, sino dónde va a ocurrir la siguiente plaga mortal. Deben leerlo, porque este artículo trata en cuanto a la transformación de los virus y las bacterias en la presencia de todo antibiótico producido mediante la creación de su propio sistema inmunológico contra el antibiótico. Debemos leer estas cosas para darnos cuenta de lo que está pasando y prepararnos. Veamos algunas de las causas. Se sospecha que el agua causa enfermedades. Las autoridades de salubridad de los Estados Unidos presumen que el agua de la región hizo que se enfermaran cientos de pacientes del SIDA durante la primavera. Ciertas asociaciones alertan en cuanto a los riesgos del agua potable. Nueva tuberculosis es una bomba de tiempo. Esta es la noticia de la portada del periódico USA Today. Debemos estar al tanto. En Milwaukee se responsabiliza al agua potable de causar gripe, agua contaminada causante de una enfermedad fuera de lo común. Noticias como esta se encuentran en todos lados. Contagio asombroso e infecciones, virus mortales se convierten en motivo de noticias. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Epidemia? Bueno, no es solo una película, es la realidad. Las enfermedades de antaño vuelven con deseos de venganza. Si no se puede aniquilar los virus, es imposible controlarlos. Ahora quiero mostrarles algo fascinante. Esto proviene directamente del Dr. Radwan Farag, del Departamento de Investigaciones de la Universidad de El Cairo, nuestro colega de investigaciones en ese lugar. Trabajé con él durante 3 años en la evaluación de prevención de los aceites esenciales del tomillo y clavo de olor, al utilizarlos como antioxidantes. Si vamos a combatir algo, hagámoslo con las armas que Dios nos ha dado. Miren aquí. Actividad microbicida de algunos aceites esenciales provenientes de las especias egipcias. Investigación documentada. No estamos aquí solo para hablar de la medicina popular. La acción microbicida de los aceites esenciales. Esta acción es probablemente la única propiedad de los aceites esenciales que se ha conocido desde la antigüedad. ¿No les parece interesante? Pero, ¿saben algo de ello? ¿Han leído? ¿Han oído hablar de esto en los Estados Unidos de América? Por supuesto que no. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que sufra de diabetes? Les voy a mostrar lo que se está haciendo con la diabetes en la Universidad de El Cairo. Ya la curan. Miren aquí. Este es solo uno de los tantos estudios sencillos que se han hecho sobre la diabetes. Niveles de glucosa en la sangre en un grupo supervisado al que se le administró insulina. Después se usó hinojo amargo y se redujo de un nivel que sobrepasaba los 275 a un nivel de 200. Aceite de eneldo, por debajo de 200. El cilantro bajó el nivel al límite normal. Simples aceites esenciales. Sí, se están curando enfermedades en muchas partes del mundo. Miren lo que publicó la agencia de noticias Associated Press hace 2 meses. Es muy interesante. Los científicos estudian el papel de los derivados alimenticios para prevenir el cáncer. ¿Hay alguien interesado en prevenir el cáncer o en su retroceso? Bueno, miren esto. Soya, aceite de lavanda y cáscara de naranja. Y luego pasamos a esto. Poderes curativos del cáncer atribuidos a los aceites de las plantas. Se ha demostrado que pequeñas cantidades de aceite de lavanda han podido combatir el cáncer mamario en animales de laboratorio. En estudios hechos en animales, dicen estos informes, que se ha logrado tanto la prevención como el retroceso del cáncer. ¿Cuántos preferirían la quimioterapia en lugar de una botella de aceite de lavanda? Ahora, esto es muy interesante. Necesitamos oxígeno, antioxidantes y una frecuencia más elevada. ¿Qué es la frecuencia? ¿Es importante para nosotros? ¿Posee electricidad en nuestro cuerpo? Definitivamente. Y es muy interesante que al estudiar esto, nos damos cuenta de que no solo nuestro cuerpo posee electricidad, sino todo lo que nos rodea tiene una frecuencia eléctrica. Pero hay distintos tipos de frecuencias y esto es lo interesante. Las bombillas de luz tienen una frecuencia de 60 MHz. Los aceites esenciales poseen una frecuencia de 52 a 320 MHz. Pero la diferencia entre la frecuencia de los aceites y la de la luz, la televisión, el teléfono, el microondas,
es que las frecuencias eléctricas de corriente alterna son incoherentes, caóticas. Fracturan el campo eléctrico humano. Los aceites esenciales poseen una frecuencia de corriente directa, armónica, coherente. Por eso se armonizan con el campo eléctrico del cuerpo humano. En resumen, los aceites esenciales nos brindan oxígeno, antioxidantes y frecuencia. Ahora, me dedico a producir complementos alimenticios y he sido el primero en crear este tipo de fórmula, el primero en desarrollarlas en el mundo y utilizar los aceites esenciales en este tipo de complementos. ¿Por qué? Porque descubrimos que los aceites esenciales operan como un mecanismo de transporte de los complementos alimenticios. La razón por la que estamos tan desnutridos se debe a que no estamos asimilando los nutrientes al nivel celular. Los aceites esenciales tienen esta propiedad, ya que son solubles en los lípidos de la membrana celular. Esto les permite atravesar la membrana celular y llevar consigo los nutrientes que se encuentran a su alcance. Ese es su propósito en la planta, el de transportar nutrientes a través de la membrana celular y distribuirlos en el interior de la planta. Es por ello que fue provechoso tomar los aceites esenciales y ponerlos dentro de los complementos alimenticios, logrando así un sistema único de distribución. Ahora quiero regresar un poco y hacerles pensar en algo. Volviendo al tema de la sangre. Esta transporta nutrientes a las células, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, hormonas y enzimas. Luego, la membrana celular debe aceptar esos nutrientes. Pero cuando existe una deficiencia de oxígeno, la membrana celular literalmente se ensancha debido a los cambios de pH, y al ensancharse, el poco oxígeno que está presente no puede pasar los nutrientes a través de la membrana. Así es que los nutrientes terminan en el suero sanguíneo, sin haber llegado al interior de la célula, dando lugar a la creación de células cancerígenas. Ahora, si los aceites esenciales proporcionan oxígeno, entonces esto los hace ser antivirales, fungicidas, bactericidas y estimulantes inmunológicos, que les voy a mostrar en un breve momento con los documentos de las investigaciones médicas. Y tienen la capacidad de transportar nutrientes y funcionar como la fuerza vital de la planta. ¿Qué le sucede al aceite al cortar la planta y deshidratarla? Se pierde un 98% de la sustancia viva, la cual constituye la fuerza curativa de la planta. Por lo que puedo observar en los presentes, veo a algunas personas que probablemente tienen la edad suficiente para recordar aquellos días en que se acostumbraba a recoger hierbas frescas de las praderas, el campo o las laderas, para después volver a casa y hacer cataplasmas, tés y extractos, y daba resultados. Así que les cuentan eso a sus hijos y cuando se enferman, van a la tienda naturista a comprar una botella de esa misma hierba en cápsulas, la llevan a la casa, toman 6 botellas y no pasa nada. Y nos preguntamos, ¿por qué? Se debe a que el hombre moderno ha sacado la fuerza vital de las hierbas al deshidratarlas. Así que cuando descubrí eso, empecé a poner los aceites esenciales de vuelta en la hierba pulverizada, restaurando así la capacidad biológica de los nutrientes que no estaban presentes o disponibles para nuestro uso, debido a que se había evaporado el agente catalizador. Fuimos los primeros en devolver a la planta los aceites esenciales y restablecer esa actividad medicinal. Si queremos purificar nuestro cuerpo, debemos regenerarlo e inmunizarlo. Entonces tenemos que empezar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es realmente hermoso porque podemos hacerlo con solo poner aceites en el cuerpo. Analicemos ahora el aceite de limón. Se lo extrae de la corteza o cáscara. Su actividad curativa es sorprendente. Estos datos provienen directamente de una enciclopedia médica francesa. Es una investigación documentada, no mi propia investigación, y por supuesto, como pueden ver, está en francés y en latín. Entonces, aquí donde dice principios activos, se refiere a los ingredientes químicos que se encuentran en el aceite de limón y que se pueden identificar. Todavía no se ha podido identificar a muchos. Aquí dice que hay un agente llamado sesquiterpeno. Voy a hablar un poco en cuanto a él a lo largo de mi presentación. Los sesquiterpenos, la razón por la que son importantes, se debe a que acaban de descubrir en 1994 en la Universidad de Medicina de Berlín, Alemania, y de Viena, Austria,
que los sesquiterpenos sobrepasan la barrera del flujo sanguíneo del cerebro. Ahora, no sé cuán interesante sea para todos, pero les voy a dar los detalles. La Asociación de Médicos estableció en octubre de 1993 que si pudiéramos encontrar un agente capaz de traspasar la barrera del flujo sanguíneo del cerebro, se podría curar exitosamente la esclerosis múltiple, las enfermedades de Parkinson, Lou Gehrig y Alzheimer. En junio de 1994 se comprobó que los sesquiterpenos tenían esa capacidad y se los encontró en niveles elevados en los aceites del sándalo y del incienso. Asistí por 3 días a una conferencia de medicina en Grasse, Francia, el 5, 6 y 7 de septiembre de 1994. Vi la presentación de la investigación y el análisis de las secciones de un cerebro antes y después de haber inhalado el incienso y el sándalo. También observé el incremento de la producción de oxígeno en el cerebro, particularmente alrededor de las glándulas pineal y pituitaria, así como el aumento de los niveles de anticuerpos, endorfinas y neurotransmisores. Aquí tenemos la documentación proveniente de Berlín y de Viena. Analicemos el aceite de limón. Antiinfeccioso, antibacteriano, antiviral. Esta es la manera en que los médicos recetan el aceite de limón que se usa en los hospitales de Europa. 150 hospitales solo en Inglaterra recetan y utilizan los aceites esenciales para los tratamientos. Infecciones respiratorias, deficiencia hepática en niños, deficiencia digestiva, insomnio, flebitis, trombosis, y lo usan como desinfectante del ambiente, de armarios y alacenas de equipo médico, así como en los hospitales del resto de Europa. ¿Y qué usamos en los Estados Unidos para desinfectar? Fármacos. El aceite de lavanda es precioso porque tiene usos múltiples. ¿Recuerdan que les mostré lo de la agencia Associated Press acerca de la lavanda? Miren esto aquí, otra vez en cuanto a la lavanda, y fíjense en los componentes. Contiene sesquiterpenos. No solo que los sesquiterpenos y terpenos traspasan la barrera del flujo sanguíneo cerebral, sino que también se ha descubierto que contienen los niveles más elevados de moléculas propiciadoras de la oxigenación. Veamos lo que se dice en cuanto a las acciones de la lavanda. Casualmente esto proviene de París, Francia. Dice que es antiespasmódica, expectorante, relajante muscular, hipotensa, antiinflamatoria, antiinfecciosa, antibacteriana, cardiotónica, anticoagulante de fluidos. Y por supuesto que la recetan para los espasmos del plexo solar, el insomnio, la dermatosis, las infecciones y las alergias. ¿A cuántos de ustedes les han inyectado alguna vez en su vida para combatir las alergias? ¿No les parece curioso que la lavanda se usa para las alergias? De hecho, lo que se descubrió hace 2 años es que se puede ingerir el aceite de lavanda. Por cierto, tiene que ser un aceite de lavanda puro. Esto no quiere decir que solo se puede ir a la tienda naturista y comprar cualquier aceite de lavanda que esté a la venta. Porque tengan en cuenta que en los Estados Unidos la gente no entiende de aceites esenciales, pero lo que saben muy bien es comercializar. Saben cómo comprar la basura que desechan en Francia y la traen a los Estados Unidos. La mezclan con químicos y compuestos sintéticos, la ponen en una botella y la venden como aceite esencial puro de lavanda. Si no reconocen la diferencia, terminan siendo estafados. Así es que si van a la tienda naturista y ven que el precio de la media onza de aceite de lavanda es de $5 a $8, tengan la seguridad de que están comprando basura, porque ni en Francia, que es uno de los mayores productores, se puede comprar el aceite puro de lavanda por ese precio. Es muy importante que sepan estas cosas. Solo para darles una idea, hay 4 híbridos de lavanda llamados lavandinas. No son medicinales ni para uso de la aromaterapia. Pero eso es lo que se vende mayormente en los Estados Unidos, porque la gente no sabe distinguir lo puro de lo adulterado. La lavanda la producimos en Francia, porque tenemos nuestros propios sembríos allá. También tenemos una variedad de cultivos en España y en los estados de Idaho y Utah, en los Estados Unidos, para que la producción de los diversos aceites sea de primera calidad. El aceite se extrae de la planta mediante la destilación a vapor. La presión y la temperatura deben ser muy bajas, y la lavanda debe permanecer en la cámara por un mínimo de 1 hora y media, pero es mejor 2 horas. La destilación que se efectúa en Europa para la industria de la perfumería
Alambica el aceite de lavanda en 15 minutos a 400 grados centígrados y a una presión de hasta 150 libras. Además, durante el proceso, ponen químicos en el agua. Entonces, es muy importante que sepan estas cosas. No solo se trata de ir a la tienda naturista y comprar aceites esenciales, porque a las personas que comercializan aceites lo que les importa es el dinero. A ellos no les interesa la pureza, ni han dedicado tiempo para investigar. Pasé 11 años en Europa, Israel y Egipto, estudiando la historia y trabajando en diferentes universidades. Efectué estudios en la Universidad de Medicina de Ginebra, Suiza. Comencé en 1984. Estudié en la Universidad de París. También trabajé en 2 hospitales de esa ciudad. Estudié en la Universidad de Warwick, en la de Londres, en la de El Cairo, Egipto, donde trabajé, estudié y viajé por 3 años, y también en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Han sido estudios increíbles. He pasado 5 años entre ir y venir en el sur de Francia aprendiendo el antiguo arte de la destilación para poder garantizar la pureza. Permítanme compartir con ustedes algunas de las cosas que acaban de anunciar en la Universidad de Warwick y que las traje conmigo el año pasado referente al aceite de lavanda. Es sensacional. La lavanda proviene de la región del Mediterráneo y Francia es uno de los principales productores. Pero ahora Idaho le va a superar. Es un ingrediente aromático de fármacos, ungüentos antisépticos, cremas, lociones, incluyendo los jabones, detergentes y perfumes. Sin embargo, se está comenzando ahora a utilizar ampliamente la lavanda en la aromaterapia para el tratamiento de quemaduras, escaldados, inflamaciones, heridas, úlceras, eczemas, dermatitis, desmayos, dolores de cabeza, migrañas, resfriados, insomnio, crisis nerviosas, tensiones, infecciones, asma, reumatismo y artritis. Si se puede comprar una botella de lavanda por $15, ¿a quién le interesaría tomar aspirina? Esto es interesante, ya que estos son solamente los ingredientes responsables de toda esa actividad del aceite de lavanda, y es una pequeña muestra. Es interesante observar que el nivel de acetato de linalilo es del 44%. Ese es un aceite de una calidad relativamente buena. El nivel del acetato de linalilo del aceite de lavanda que producimos en Idaho es del 67%. Es el de la mejor calidad producido en el mundo. Miren aquí, toxicidad. La inyección subcutánea mostró baja toxicidad. No se reveló ningún tipo de fototoxicidad humana. Es totalmente inofensivo y eso es lo fascinante de los aceites esenciales. Uno no tiene que preocuparse de que los aceites puros produzcan efectos secundarios. Los mezclados, adulterados, sintéticos, por supuesto que sí, pero no los puros, no de la manera en que Dios los creó. ¿Por qué es esto valioso? ¿Cómo es que los aceites llegan al sistema tan rápidamente? Los detectamos por medio del nervio olfativo. De ahí llegan a la glándula pineal, a la pituitaria y a las amígdalas. Al inhalar el aceite primero lo detectan las neuronas, que se hallan en el olfato, en la parte superior de la cavidad nasal. Esas moléculas de aceite se transportan en milésimas de segundo hacia el centro del cerebro. Se ha descubierto que al inhalar aceites esenciales y al llegar estos al sistema medio cerebral, se produce la secreción instantánea de anticuerpos, endorfinas y neurotransmisores. Estamos presenciando una respuesta directa del sistema inmunológico a la inhalación y aplicación tópica de los aceites esenciales, lo que ninguna otra sustancia ha podido lograr hasta ahora. Al esparcir los aceites dentro de la casa, estos cubren el ambiente. Los aceites esenciales aumentan el oxígeno en el ambiente, así como también el ozono y los iones negativos, debido a que los aceites de las plantas constituyen la fuente natural de estos elementos. Uno puede aprovechar las propiedades antivirales, antibacterianas, fungicidas, germicidas y estimulantes del sistema inmunológico al inhalar los aceites. De hecho, hace apenas una semana recibí a través del Internet los estudios documentados de un estudio efectuado en la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, en cuanto al esparcimiento y la vaporización de los aceites esenciales en un medio habitado por 210 colonias de bacterias. Mató cada una de las 210. Es por ello que constituye el sistema de purificación de aire más perfecto que se haya descubierto hasta ahora, y no podemos darnos el lujo de no disponer de él.
¿Cómo se pueden comprobar estos efectos y cómo funcionan? Simplemente estudiando las propiedades del aceite. Esta es la cromatografía del aceite de tomillo. La cromatografía constituye un análisis avanzado y detallado que pone al descubierto los componentes químicos del aceite. ¿Reconocen esta línea en la cromatografía? Representa la de un elemento químico conocido como alcanfor. Todos saben lo que es el alcanfor, ¿verdad? Es reconfortante y penetra los tejidos. Se puede comprobar que al frotar el aceite de tomillo sobre la piel, este también penetra los tejidos. También existen otros químicos similares, como los peninos, que son germicidas, y los cineoles, que son tanto antibacterianos como antivirales. Al estudiar los terpenos, estos muestran una acción antiviral. Como resultado, al analizar en el laboratorio los aceites esenciales, podemos distinguir de inmediato el valor que poseen. Dependiendo del porcentaje de actividad, se puede determinar si es un aceite puro o si se le ha agregado algo. La ciencia es increíble. El verano pasado cultivamos salvia en los terrenos que tenemos en Idaho. Esta salvia mostró el contenido de linalilo más elevado que cualquier otra, 72%. La mayoría de las plantas de salvia muestran un contenido de alrededor del 57%. Aquí abajo tenemos el esclerol, lo que se convierte en estriol en el cuerpo humano, lo que a su vez produce el estrógeno natural. ¿Cuántas de las damas están tomando hormonas sintéticas? Las tienen aquí en las plantas. Cuando Dios creó el mundo, lo creó todo de modo natural para nosotros y nos dio todas las sustancias necesarias para proteger el cuerpo de cualquier cosa a la que nos enfrentemos. Igual que lo hizo con el pueblo de Israel. Sí, padecieron de una plaga, que si han visto la película Los 10 Mandamientos, la representan como un ángel vengador, una niebla verde que se desplazaba por las calles. Era una plaga. Los científicos e investigadores egipcios dicen que era nada más ni nada menos que el SIDA que conocemos actualmente. Están convencidos de ello. ¿Y qué hizo Moisés para proteger a los hijos de Israel de esa plaga? Lean el capítulo 12 de Éxodo. También pueden leer en Éxodo capítulo 30, versículos 21 al 27, para saber lo que el Señor le instruyó a Moisés que diera a los hijos de Israel para protegerlos de los destrozos, de las enfermedades y de las plagas. Estamos hablando de una sustancia que ha estado presente desde el inicio de los tiempos, con bases bíblicas que el hombre ha hecho a un lado. No fue sino hasta 1921 que los aceites esenciales comenzaron a resurgir en nuestra época, gracias al doctor René Gattefossé. Era un químico francés dedicado al campo de los perfumes. Cierto día, mientras trabajaba en el laboratorio, se produjo una explosión y sufrió quemaduras de 3er grado en la mano, la muñeca y el antebrazo. Sintiendo la quemazón, tomó un recipiente que acababa de dejar uno de sus colegas, el cual contenía un líquido, y pensando que era agua, sumergió la mano en él. Sucedió que era aceite de lavanda, y le sanó la mano sin dejar siquiera rastro de cicatrices. Este señor quedó cautivado, y como buen químico, efectuó estudios de la lavanda para entender y saber cómo fue que le sanó la quemadura sin dejar cicatriz. Luego entregó la investigación al doctor Jean Valnet, un médico que trabajaba en Francia. Valnet trató a muchas víctimas de la Segunda Guerra Mundial, heridos por disparos de ametralladora y afectados por la gangrena, ya que los antibióticos no surtían efecto. El doctor Gattefossé le envió algunos aceites esenciales y le pidió que los probara. Los administró a los pacientes y muchos de ellos se salvaron. Así fue como resurgió lo que hoy en día se conoce como la aromaterapia. Es una ciencia muy reciente, ya que los estudios científicos no empezaron sino hasta 1967. Es uno de los campos más fascinantes que existen. Ahora vamos a hablar solo un poco en cuanto a la frecuencia eléctrica de los aceites esenciales. Fuimos los primeros en descubrir que los aceites esenciales contienen literalmente frecuencias eléctricas. Efectuamos un estudio con más de 200 personas en la Universidad de Eastern State, en Cheney, Washington. Encontramos que la frecuencia promedio del cuerpo humano oscila entre los 62 y los 68 MHz. Durante el día, la frecuencia del cerebro es 10 MHz, mayor que la del cuerpo, y se invierte en la noche, ya que la frecuencia del cerebro es 10 MHz menor.
Observamos a dos jóvenes que tenían una frecuencia de 66 MHz cada uno. Uno de ellos olió café. La frecuencia le bajó a 58 en 3 segundos. El otro lo tomó. La frecuencia le bajó a 52 en 3 segundos. Al joven que tomó el café, no le administramos los aceites. Llevó 3 días para que le subiera la frecuencia otra vez. Al que solo sostuvo el café, le hicimos oler el aceite esencial. La frecuencia le subió en 21 segundos. Descubrimos que las enfermedades se inician a los 58 MHz. La gripe se produce a los 57, la candidiasis a los 55, el síndrome de cansancio crónico a los 52 y el cáncer a los 42. Esto es un indicativo de que al hacer cosas que afectan la frecuencia de nuestro cuerpo, nos convertimos en víctimas. Los aceites esenciales restablecen la frecuencia normal de las células del cuerpo humano, lo cual fue documentado por la Universidad de Eastern State. Otra cosa realmente sorprendente es la regeneración. ¿Cómo se puede regenerar algo si no se puede estimular la circulación y la actividad? Esto proviene de las investigaciones efectuadas por el Dr. Richard Resnick, uno de los neurólogos más prominentes de los Estados Unidos, residente en Washington, D.C. Este señor me ayudó a descubrir que los aceites eran eléctricos. ¿Cómo? Porque descubrimos que la capacidad auditiva se podía recuperar con el aceite de helicriso. Y no solo la pérdida de la audición, sino también la sordera congénita. 3 personas han recuperado la audición por completo. Le pregunté cómo había sucedido y me respondió que se debía a las facultades eléctricas de los aceites. Estimulan las descargas en el axón del nervio. Aumenta el neurotransmisor, que se convierte en electrón en el axón. Efectúa la descarga a través de la abertura sináptica, justo aquí. Explicó que por ser una causa congénita, los nervios no se conectaron. Añadió que los aceites incrementan las descargas de la sinapsis, saltan a través de la abertura y se conectan con el nervio que quedó libre. Una vez iniciadas las descargas, los nervios comienzan a crecer juntos hasta que quedan conectados permanentemente. Es decir, los aceites esenciales tienen la capacidad de estimular la regeneración de los tejidos de los nervios lesionados. Este es el helicriso. ¿Cómo se deben usar los aceites? Esparciéndolos en el aire, aplicándolos en la planta de los pies. Muchos de ustedes quizás sean reflexólogos y seguramente dan tratamiento al cuerpo por medio de los pies. Comiencen a utilizar los aceites aplicándolos en los pies. ¿Cuántos de ustedes han padecido dolor por días y días sin sentir alivio? ¿Han tomado medicinas para calmar el dolor, como Tylenol, morfina o alguna otra? ¿Qué pensarían al saber que si se rompieran un hueso podrían utilizar un solo aceite, untarlo en la parte afectada y calmar el dolor en un lapso de 3 a 6 segundos? Es posible con los aceites esenciales. Hay una fórmula. Contiene 2 aceites que en gran parte son responsables por estos efectos. Uno es el helicriso y el otro es el abedul. El aceite de abedul contiene una sustancia similar al de la cortisona y constituye una anestesia de tipo tópico. El helicriso es una anestesia de tipo tópico. Es fascinante. Otra manera de utilizar los aceites es al aplicarlos en los oídos. ¿Cuántos de los presentes tienen emociones? ¿Hay alguien que no padezca de problemas emocionales? ¿Sabían que los antiguos egipcios usaban aceites para hacer lo que ellos llamaban una purificación, tanto de la carne como de la sangre? Sacaban los espíritus malignos de la mente, porque creían que si no sacaban los espíritus malignos, que llamamos emociones negativas, estos no podrían regresar al cuerpo que habían dejado en la tumba. En marzo del año pasado, hace un año, me permitieron entrar en la cámara secreta donde se realizaba este ritual. También me permitieron fotografiar las paredes. Empezamos a traducir los jeroglíficos que relataban los detalles de este ritual, que duraba 3 días. Usaban aceites para ayudar a las personas a superar estas condiciones y erradicar por completo los recuerdos negativos y traumatizantes de las personas. He comenzado a enseñar y a hacer tratamientos utilizando aceites para desarraigar los más profundos traumas emocionales. Cambia la vida por completo. Las aplicaciones las efectúo por medio de los oídos. De hecho, he creado una mezcla de aceites que ha sido muy eficaz para ayudar a levantar el ánimo.
Si alguna vez se sienten deprimidos, manía depresivos o con tendencias suicidas, pónganse unas 2 gotas en las sienes y frótenlas. Les ayudará a reanimarse de inmediato. Otra parte del cuerpo fascinante para este tipo de aplicaciones es la columna vertebral. Lo único que se debe hacer es dar masajes con los aceites hacia arriba y hacia abajo de la columna, internándose en los meridianos de los nervios, para poder llegar a los órganos y las glándulas del cuerpo. Es de lo más increíble. Ayer en Denver, Colorado, tuve un seminario al que asistieron más de 150 personas. Estaba presente una muchacha que tenía un nudo bien grande en la columna. Lo único que hicimos fue frotar aceites de abeto, abedul e incienso, y en 20 minutos se disolvió la mitad del nudo. Lo presenciaron 150 personas. Ahora les voy a mostrar los efectos antivirales. Tenemos un conjunto de aceites de lavanda, menta y limón, además de otras 4 fórmulas que he creado para personas hiperactivas como los niños. También para padres hiperactivos que tengan hijos hiperactivos. Hice otra para matar las bacterias que se encuentran en el ambiente de la casa, para los malos olores, el moho y los hongos. Es increíble. Ese paquete también contiene una mezcla de aceites, incluyendo el aceite de rosas, el cual posee la frecuencia más alta, 320 MHz. Contiene ylang ylang para equilibrar las energías masculina y femenina. También es muy poderoso para el corazón, para la taquicardia y la arritmia. Debido a estos nuevos virus y al debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, sabía que debía encontrar algo para fortalecer este sistema. Así es que me puse a estudiar y desarrollé esta fórmula. Los aceites que les voy a presentar ahora están en esa fórmula. Esta es la Ravensara aromática. Es una combinación de clavo de olor y nuez moscada proveniente de Madagascar. Por supuesto contiene sesquiterpenos. Estos estimulan el sistema inmunológico. En el diccionario de medicina dice que son antiinfecciosos, antivirales, antibacterianos, y se los utiliza para tratar la faringitis, la sinusitis, la bronquitis, la hepatitis viral, los virus intestinales, el cólera, el herpes, la mononucleosis infecciosa, el insomnio y la fatiga muscular. Aquí hay otro, el aceite de orégano. Van a tener que dejarlo de usar para la comida, sacarle el jugo y tomárselo sin parar. Aquí dice fenoles, el ingrediente número 1 responsable de la actividad de oxigenación de los aceites, antiinfeccioso con un gran espectro de acción contra las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, además de ser estimulante del sistema inmunológico. Eso lo comprobé mediante una investigación que efectué en la Universidad Estatal de Utah hace un año. Los resultados se publicaron en una de las revistas científicas más prestigiosas y en muchos periódicos estadounidenses. Este les va a gustar, el incienso. Se lo menciona en la Biblia, el santo óleo. Se lo menciona 52 veces en la Biblia. Bueno, contiene sesquiterpenos, otra vez, que atraviesan la barrera sanguínea del cerebro. Fíjense, anticatarral, expectorante, antitumoral, inmunoestimulante, antidepresivo, combate la bronquitis, el asma, la úlcera, el cáncer, las deficiencias del sistema inmunológico y la depresión nerviosa. En Scottsdale, Arizona, conocí a un médico, el doctor Terry Friedman. Le pregunté si le gustaría investigar y utilizar los aceites para ver qué podría crear y me respondió que le encantaría hacerlo. Un año después de haber comenzado a utilizar los aceites con 9 pacientes que padecían varias formas de cáncer, todos están restablecidos. Y por cierto que todo está documentado. El aceite de hisopo, miren, anticatarral, mucolítico, expectorante, antiinflamatorio del sistema pulmonar, regulador del metabolismo y los lípidos, antiinfeccioso, combate la pulmonía y los parásitos. Se lo receta para la faringitis, bronquitis, neumonía, cistitis, las infecciones de la convalecencia, esclerosis, placa y los padecimientos de los ovarios. Es una lista sin fin. El de Satureja montana. Miren aquí, antiinfeccioso. Su mayor actividad consiste en ser agente antibacteriano, fungicida, antiviral, parasiticida, estimulante del sistema inmunológico. Y aquí dice que se le usa para combatir la candidiasis, cistitis, prostatitis, y es muy bueno para la artritis reumática. Esta fue la Satureja montana. Este es el aceite de cisto, comúnmente conocido como heliantemo.
Un aceite fabuloso. Lo mismo, otra vez encontramos a los fenoles. Veamos, antiinfeccioso, antiviral, antibacteriano, regulador de la degeneración del sistema nervioso, autoinmunológico. También es para la artritis, el reumatismo y otras cosas, pero principalmente para combatir los virus del sistema inmunológico. ¿Y qué le pasó al SIDA? Todos estos aceites están en esta fórmula. Tuvimos una experiencia fantástica en Pottstown, Pensilvania, hace apenas unas 2 semanas. En uno de los seminarios una enfermera dijo, «Dr. Young, ¿puedo contarle una experiencia?» Le dije que sí, y ella dijo que uno de los médicos con los que trabajaba tenía una paciente que padecía de lupus. Había estado enferma por varios años y con el tiempo el lupus había empeorado paulatinamente. Fue al hospital para hacerse unos análisis y cambiar de medicamento, pero el médico le dijo que no había remedio y le aconsejó que dejara todos sus asuntos en orden. La enfermera dijo que se sintió tan mal que cuando la señora se iba, la acompañó y le dio una botella de aceites esenciales y le dijo, «Lleve esto a su casa y úntese para ver si le ayuda a sentirse un poco mejor». Además le dijo que se había comprobado que algunos de esos aceites ayudaban a fortalecer el sistema inmunológico. La señora los llevó a su casa. 3 días más tarde llamó a la enfermera y le preguntó, «¿Qué me dio?». La enfermera le preguntó por qué. La señora le dijo, «Me siento mejor, estoy recuperando las fuerzas y la energía». 5 días más tarde, regresó a ver al médico para una consulta, quien no pudo hallar ningún síntoma, ni un solo rastro de lupus. Dios sabía que íbamos a padecer estas enfermedades. Sabía a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Creen que nos puso aquí para ser víctimas? Claro que no. Nos dio todo lo necesario para cuidar nuestro cuerpo. Por cierto, este es el aceite de clavo. Y miren lo que dice: antiinfeccioso, antibacteriano, gran espectro de acción contra innumerables bacterias, antiviral, fungicida, parasiticida, antiséptico y estimulante general. Autotumoral, eficaz contra las infecciones dentales, la hepatitis viral, colitis, cistitis y los virus de los nervios. ¿Qué le pasó a la esclerosis múltiple? Miren esto: cáncer, mal de Hodgkin. Esos son algunos de los efectos del simple aceite de clavo. Es decir, es tan increíble ver lo que se puede hacer y crear. Por eso es que me he dedicado a crear fórmulas para fortalecer el sistema inmunológico. Ha sido un verdadero placer estar aquí y compartir con ustedes lo que yo llamo el eslabón perdido, y que a mí me parece ser lo más fascinante que se ha vuelto a descubrir en el mundo. Ese es el mundo de los aceites esenciales, la manera de usarlos en los alimentos, en los complementos alimenticios, y la disponibilidad de oportunidades fantásticas para fortalecer el sistema inmunológico y evitar ser víctimas. Agradezcamos por lo que tenemos. Estemos siempre agradecidos en nuestro corazón por todo lo que tenemos. Tengamos eso siempre presente y mantengamos una sonrisa en el rostro y gozo en el corazón. Compartamos con el mundo las bendiciones que Dios nos dio hace mucho tiempo. Gracias por venir y participar. Esperamos que haya disfrutado esta información tan interesante y se una a nosotros para llevar este mensaje de vital importancia a todo el mundo.